STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Grupo STT e um abraço especial daqui do Brasil. Me llamo Bruno de Faria y soy analista de marketing y comunicación para Brasil. Y acá estoy con Verónica Moreira, coordinadora de comunicación del Grupo STT, y Amanda Escobar, coordinadora administrativa de país para Brasil. Muchas gracias por toda la presencia de todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Grupo STT, ahora con nuestra compañera Amanda, que nos acompaña desde Brasil. Gracias. La primera vez de Amanda acá en el podcast. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo estás sintiendo? Bien, no, hombre, qué orgullo. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta. Bueno, llamamos a Amanda hoy acá para hablar un poquito sobre cuáles son los desafíos para iniciar un negocio en un país diferente. Por ejemplo, si tienen algún deseo de abrir una nueva sucursal de una empresa, ahí este podcast es para vos, para que entiendas mejor cómo fue el proceso de que se inició los servicios acá en Brasil de Grupo STT. Entonces, para iniciar, la primera pregunta, Amanda, que gustaríamos de hablar sería: ¿qué se necesita para abrir una empresa o sucursal fuera de su país de origen? Bueno, gracias. Inicialmente, pues contar con una asesoría legal y migratoria, porque pues uno no conoce todas las leyes y procesos y necesitas pues diferentes aliados para que el proceso de apertura y sociedades y cuentas vaya todo con su orden correcto. Entonces, en el inicio, ¿crees que lo más importante sería la parte legal y la parte migratoria? Sí, bueno, porque no siempre, a veces un extranjero con los documentos que tiene puede tener todos las calificaciones que necesita para abrir en el país, ¿verdad? Entonces, a veces se necesitan documentos específicos y necesitas una asesoría legal y migratoria, con certeza. Perfecto. Ahora, Amanda, contanos cuáles son las mejores formas de adaptarse a una nueva cultura. Ay, bueno, inicialmente, en mi caso lo que hice fue buscar expatriados, o sea, siempre hay como grupos a donde vas de hispanohablantes, en mi caso, o de otras nacionalidades parecidas, ¿verdad? Que uno busca para que compartan sus experiencias contigo, consejos, gustos de culinaria, dónde puedes vivir, si hay hijos, cuáles son las mejores zonas o colegios de referencia, ¿verdad? Siempre es súper importante, a mí me ayudó mucho ese tema y empezar también a adentrarse en la cultura, ¿verdad? Porque uno viene con ese switch de que al final seguís siendo extranjero, pero necesitas meterte a la cultura del país. Entonces necesita uno empezar a conocer como los pasatiempos, qué se come los sábados, por ejemplo, la famosa feijoada, buscar y conocer como las costumbres donde estás, para ir poco a poco cambiando el switch, ¿verdad? Ya no estás allá y dejar un poco la comparación. También como los grupos culturales o religiosos, en mi caso una iglesia, a veces siempre como personas o rodearte de personas que tienen tus valores o tus propios principios, también es súper importante para tu relación como personal con tu pareja, ¿verdad? Perfecto, Amanda. Entonces, también gustaríamos mucho de saber cuáles son los principales desafíos a la hora de contratar empleados para la empresa, porque ahí también está en un país que no conoce mucha gente, no sabe muy bien y está como aprendiendo la cultura. ¿Y cuáles serían entonces los desafíos a la hora de contratar un empleado? La parte más complicada cuando vienes de como de una raíz de hispano, ¿no? El español, como dato curioso, fue difícil para Brasil. O sea, a pesar de Brasil estar rodeado de países de hispanohablantes, las personas cuando procuran aprender un segundo idioma casi siempre buscan el inglés. Entonces, para nosotros eso fue curioso, porque al final, en teoría, se supone que el español sería como más fácil de aprender,
pero no lo ves tanto, o sea, ves más el inglés o no ves ningún idioma, ¿verdad? Entonces, creo que el desafío más complicado en sus inicios, por ser una empresa con matriz en Costa Rica, fue encontrar personas bilingües con español. Porque acá en Brasil es, como decías, el inglés es mucho más fuerte, ¿verdad? Sí, lo buscan mucho más. Creo que tienen como un reconocimiento que es mejor las empresas con inglés o no sé, es mejor remunerado el inglés que el español, ¿verdad? Porque como que creen que es un poco más fácil y Sí. después cuando quieren hablar se dan cuenta que no lo hablan. Sí, exacto. Bueno, no es el caso de todos, tú eres una excepción, Bruno. Sí. Gracias, Amanda. Sí, uno pensaría que es más transparente el español, digamos, por la cercanía del portugués Sí. al español, ¿verdad? Pero bueno, cosas que pasan. ¿Cómo es, Amanda? Y en otro, digamos, en otro temita, ¿cómo es posible hacer como una planificación empresarial en un país diferente? Porque bueno, o sea, vos venís de un país con tu cultura, con tu gente, ¿verdad? A llegar a un país extranjero donde tienes que, adicional de conocer el país, ¿verdad? Empezar a revisar cómo poder hacer una planificación, ¿verdad? Sí, bueno, no difiere mucho, ¿verdad? Al final lo que uno necesita es considerar en qué estado vas a vivir, qué impuestos se pagan en ese estado, apoyarte mucho de las empresas que están ayudando, por ejemplo, un contador y un abogado, porque al final no puedes conocer todo de buenas a primeras, ¿verdad? Siempre necesitas Sí. como alguien que te va guiando y normalmente uno contrata este tipo de parceros, ¿verdad? O proveedores para que te ayuden con estos trámites. Entonces, va uno como planeando al final la misma secuencia, ¿verdad? ¿Qué va primero? Apertura de sociedades, cuentas y luego van las contrataciones. Entonces, el orden como que no cambia, pero sí Ujú. va uno como recibiendo la información, estudiando y aprendiendo, ¿verdad? Para poner de una vez en práctica. Sí, y como decías, esta ayuda de una persona del país es muy importante, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, porque al final uno necesita esos aliados desde el inicio porque uno no conoce, ¿verdad? Uno no conoce y puede cometer errores, entonces uno siempre se va guiando de estos buenos aliados. Ujú. Perfecto. Otro tema también que es muy importante sería, por ejemplo, como estaba diciendo, en el inicio no cambia mucho los procesos y todo, pero ¿cuáles serían los obstáculos más difíciles en el inicio? Bueno, es que la legislación brasileña se lleva el premio acá. Es súper complicado. Entonces uno necesita como comenzar a estudiar lo principal, ¿verdad? En mi caso fue empezar a estudiar cómo funcionan los regímenes tributarios y los impuestos Sí. a los cuales la empresa tenía que adherirse para cuidar que no hubiera ningún problema con el tipo de negocio que nosotros queríamos, ¿verdad? Enfocarse, delimitar porque la información es vasta, es muchísima. Sí. Entonces uno necesita delimitar qué es lo que a dónde va el sector de uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que el sector se necesita? ¿Cuál es lo más importante del sector? Y ignorar lo demás porque no nos interesa como en un principio. Entonces, Ujú. es más que nada eso, pues venir a Brasil fue complicado por el tema de la legislación. Creo que ahora conozco mucho más de Brasil que de mi propio país. Entonces es súper importante esa comunicación con los contadores y los abogados, no solo para conocer lo que ellos tienen a aportar, sino que uno lo aprenda y lo entienda, ¿verdad? Para poder ponerlo en práctica. Sí, yo he escuchado, digamos, que el tema en Brasil es que justamente como es un país tan grande, ¿verdad? Cada estado tiene como diferencias de legislación. Entonces, ahí es donde se complica, me imagino que un poquito más. Sí, tiene uno que ir, bueno, si estoy en Sao Paulo, primero me concentro en Sao Paulo y luego voy ya Sí. migrando a los demás estados, porque entendiendo uno, el resto cambia muy poco. O sea, digamos que tienes una base para lo que ya entendiste de Sao Paulo y algunas cosas son las que van a cambiar de otro estado a otro estado. Entonces, lo más Ujú. importante es entender dónde estás, cómo funciona dónde estás, para luego muy fácilmente el mercado te da para tanto, entonces vas conociendo ya cómo van funcionando otros estados, pero no te puedes abrumar con tanta información porque si no te vuelves loca. Okay, okay. Y justamente, digamos, hablando de esto, de ir aprendiendo como poco a poco y demás, pues en una empresa siempre se busca un crecimiento,
¿verdad? Tal vez cómo ha sido desde tu experiencia ese crecimiento gradual que han buscado siempre en STT en Brasil, o que vos buscaste cuando llegaste allá. Bueno, en nuestro caso, lo que buscamos al inicio fue conocer nuestro mercado, ¿verdad? Hacia dónde podíamos crecer. Por ejemplo, ir a ferias laborales, conocer las cámaras de comercio, cuáles eran las plataformas de empleo más importantes, como prestadores de servicio, cuáles eran las tributaciones o lo que nosotros teníamos que conocer. En una empresa como nosotros de servicios, nosotros vamos creciendo a través de proyectos, entonces normalmente el crecimiento se va dando con las ventas que vas ganando, que van entrando, porque así se va dando el crecimiento del equipo laboral, ¿verdad? También a nivel interno tenemos clientes que ya tenían como una presencia de América Latina, entonces fue como un crecimiento gradual interno, ¿verdad? Del nombre de la marca de STT, que ya nos conocen de fuera, y localmente un crecimiento de dónde estamos y qué tanto queremos abarcar del país, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos centramos como en Sao Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, que eran como las principales para nosotros en un inicio, y no nos pusimos a ver el Amazonas, por ejemplo, porque no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, puede ser que en algún momento nos dé, ¿verdad? Porque uno comienza a conocer, pero uno tiene que tener muy claro como las ciudades principales cuando tienes un país tan grande, ¿verdad? Entonces, se va dando como ese crecimiento de forma gradual. Podemos haber iniciado con una persona y ahora ser muchas más personas, y propiamente va creciendo en raíz de los proyectos. Perfecto, Amanda. Eso que vos decías es muy importante porque ahí tiene una idea mejor de cuál ciudad se puede invertir, dónde está una oportunidad mayor de crecimiento y todo. Y justamente eso que me gustaría de preguntarte, que es, ¿qué fue analizado antes de invertir en el país, que en este caso es Brasil? Bueno, dentro de las estrategias de la empresa, de nuestro CEO, era cubrir toda América Latina en un tiempo récord, ¿verdad? Entonces Brasil obviamente era un país importante, no solo por su tamaño, sino la diferencia con los demás países de América Latina, en el idioma, en su cultura. Por ser un país tan grande, muchas empresas tienen oficinas centrales, hubs para Latinoamérica. Entonces, como mencioné en la anterior, ya teníamos clientes que ya nos habían preguntado por los servicios de Brasil, y lo cual, si ya cubríamos otros países con ellos, no podíamos dejar de atenderlos, ¿verdad? Entonces, eso fue necesario, pues ahí con el corporativo, el análisis de esa expansión, y fue ahí donde yo llegué. Listo, perfecto. Sí, o sea, digamos que al final yo siento que hay empresas donde más que el requerimiento sea propio de la empresa, más que todo de los clientes, ¿verdad? Entonces, ahí yo siento que no hay como oportunidad a fallar porque es una necesidad de un servicio que nos están solicitando en este caso. Sí, correcto. Ok, y podría compartirnos algunos consejos como para mantener, por así decirlo, un control de diferentes áreas y buena comunicación entre las sucursales, pues porque como ya lo vimos antes, al final si de repente el tema del negocio y la estrategia no es tan diferente al país de origen donde venimos, estamos conociendo una cultura nueva y gerenciando, ¿verdad? Personas en un país diferente al nuestro. Entonces, tal vez para vos, algunos como consejos que fueron útiles. Bueno, poner en práctica obviamente lo que es el respeto en 2 vías, ¿verdad? Si doy respeto, que me traten con respeto, porque a veces puede haber un choque cultural. Y a veces uno siente que la persona te está gritando algo, pero así es la persona, ¿verdad? Entonces siempre tratarnos como con respeto. Obviamente vamos a tener infinitas personalidades con las personas que nosotros tratamos en el día a día, y uno necesita fomentar siempre tratar a las personas con respeto, sea su cargo, ¿verdad? Siempre respetarnos unos a los otros. La buena comunicación en un tema a veces de no ser de la misma cultura, aclarar, ¿verdad? Para que todos sepamos si nos estamos comunicando correctamente. Colaborar, fomentar que el equipo colabore con sus colegas, que pase sus conocimientos, ¿verdad? No que sientan ese celo por enseñar, sino que sea agradable trabajar en equipo,
porque a veces no siempre nos gusta compartir lo que sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que es súper importante cuando estamos trabajando en equipo entre filiales, el colaborar con nuestro conocimiento para que la otra persona entienda qué es lo que le estás explicando o de qué se trata o cómo se hacen las cosas en tu país, ¿verdad? Ujú. Y el compromiso, creo que es súper importante cuando estamos contratando a nivel de empresas nuevas, buscar personas que estén comprometidas con la empresa, con los valores de la empresa. Yo siempre digo, buscar una persona ideal para el puesto, no el puesto de la persona, ¿verdad? Y tener una administración por objetivos. Creo que todos tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos de la empresa, hacia dónde quieren crecer o ir para que la persona pueda desarrollarse en el cargo. Ok, listo, muchas gracias. Hablamos muchísimo sobre lo que se debe hacer y todo eso, pero también me gustaría de saber si cuando se abrió la empresa acá en Brasil, si se cometieron algunos errores y si hay alguna cosa que quiera comentar sobre eso y si haría alguna cosa diferente, no sé, desde el inicio como hasta ahora, si hay algo que cambiarías. Bueno, gracias a Dios, no se cometieron errores, pero sí vale mencionar que en cada apertura o inicio de operaciones de cada país se tienen que tomar en cuenta los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces un asesor o alguien comercial que cierra un proceso cuando no está todo listo en el país donde se quiere prestar el servicio, tú no puedes contar con los tiempos que se toman las entidades locales, ¿verdad? A veces yo quiero proponer un negocio que empiece en un mes, pero dependo de una entidad para algún permiso y se toman, tal vez era un mes, pero llevan 3, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener un cronograma y tener mucha comunicación con quien está vendiendo un servicio cuando falta alguna documentación importante para prestar ese servicio. Entonces, creo que eso es como lo que podría comentar diferente. Digamos, no crear falsas expectativas para un inicio de operaciones más temprano que lo que podría hacer dependiendo del servicio. Ok, listo. Y digamos, ya viendo hacia el futuro, ¿verdad? Pensando en un Brasil un poco ya más consolidado, ¿cuáles son las expectativas o planes que se tienen para el futuro? Según las directrices de la compañía, es tener como un crecimiento orgánico de forma paulatina para evitar situaciones complejas que sean desfavorables para la empresa. Sin embargo, en el caso de Brasil, las probabilidades de tener un upsell son mayores, ¿verdad? Porque es un mercado tan grande que tal vez el esfuerzo de venta es menor a lo que a veces haces en un país más pequeño, ¿verdad? Porque cuando tienes la localización de un América Latina completo, la representación de Brasil es súper importante para cualquier desarrollo. Entonces, puede que nuestra meta sea crecer como orgánico y tengamos la oportunidad de generar algún negocio mucho más grande, ¿verdad? Bueno, Amanda, perfecto. Creo que eso sería, ¿verdad? Así que tenemos ahora muchas informaciones sobre cuáles son los desafíos para iniciar un nuevo negocio en un país diferente. Y eso es muy importante para que los ejecutivos o las personas que tienen ese deseo de expandir su empresa y su organización, ahora ya tienen un norte y saben más o menos dónde seguir, ¿verdad, Vero? Sí, exacto, justamente como STT, donde si bien es cierto, iniciamos en Centroamérica, pero nos hemos logrado ir expandiendo a través de los años, pues me parece que esta parte de poder conversar y ver cuáles fueron, digamos, como los retos y los planes y el proceso en general para poder instaurarse en otro país y justamente, digamos, en el caso de Amanda, como es, ¿verdad? Porque es una persona que no es de Brasil, pero está dirigiendo una oficina en Brasil, ¿verdad? Entonces, eso es un poco aún más retador, pensaría yo. Ay, no, muchísimas gracias por la oportunidad de ampliar un poquito de lo que fue la experiencia, resumiéndoles un poquito como lo más importante. Les agradezco la invitación y bueno, vamos que vamos por más. Bueno, exactamente, por eso vamos. Muchas gracias más bien por la participación y a todas las personas que están escuchando nuestros podcasts. Hasta el próximo episodio, gente. Un abrazo y chao, chao. STT Podcast, tu aliado estratégico.
el podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.